y voy a invitar a subir a la mesa a Navat Carles para abrir con ello la siguiente mesa de comunicaciones. De manera muy breve presento a la doctora Navat, profesora en la Universidad Católica de Murcia, quien además forma parte del proyecto I+D Sílfide. Ha titulado su comunicación La danza como metáfora, los intelectuales españoles y los ballets rusos. Muchas gracias, Ana. Sí. Lo tenemos aquí. Espera, que tenemos que compartir. Sí. Bueno, mientras comparten pantalla, buenos días. Gracias por su presencia, a las personas que están online y a Beatriz por su ponencia marco, que creo que va a marcar muy bien en la línea de mi siguiente comunicación. Mi comunicación se titula La danza como metáfora, los intelectuales españoles y los ballets rusos. Esta comunicación es la última parte de la investigación desarrollada tras los pasos de la sílfide. ¿No se me escucha? Vale, ahora sí. Vale. Tras los pasos de la sílfide, la danza en España 1836-1936, objeto de este congreso. El objetivo primordial de las investigaciones en torno a la presencia de los ballets rusos en España ha sido intentar entender la aparente falta de repercusión de esta compañía en el mapa coreográfico español y ver si este hecho puede ayudar a entender la situación actual de la danza en nuestro país. Para ello se analizaron las críticas y los testimonios de los bailarines que visitaron España. En esta ocasión voy a comentar brevemente el papel que tuvieron los ballets rusos dentro del imaginario de la intelectualidad. Viene a recordar que los ballets rusos y la diáspora de sus artistas a diferentes centros geográficos a principios del siglo XX configurarían el nuevo panorama coreográfico internacional con la consolidación de capitales como París o Londres y la creación de otras como Nueva York o Buenos Aires. Primera parte, la llegada de los ballets rusos a España. La llegada de los ballets rusos a España tuvo lugar durante la llamada Edad de Plata. Fue en ese tiempo en el que las artes tuvieron importantes transformaciones y en el que la llegada de artistas europeos, buscando refugio durante la Primera Guerra Mundial, darían un gran impulso a la renovación artística en España. Era también un tiempo de división cultural, ya que a pesar de la neutralidad del país en el conflicto, tanto los artistas como los intelectuales tomaron partido o bien con los poderes centrales, especialmente, o con los poderes aliados, especialmente Francia y Reino Unido. Durante la Gran Guerra, los intelectuales españoles se concibieron a sí mismos como un grupo destinado a desarrollar una misión, redimir a España de su incultura y su atraso históricos. Como el dramaturgo Max Aub comentaría, cito, la guerra dividió a la burguesía española en dos bandos expantes, germanófilos y aliadófilos. De forma general, los intelectuales que se alinearon con Alemania se consideraron conservadores y aquellos que se alinearon con los aliados se posicionaron en la vanguardia. Esta división penetraría los escritos de los intelectuales que siguieron los ballets rusos en España. Principalmente eran aliadófilos y por lo tanto pertenecían a la vanguardia. De alguna manera parecían consumar la visión de Miguel de Unamuno sobre la guerra como, cito, algo así como una nueva revolución francesa. Mejor dicho, es como una revolución anglo-latina eslava. En este contexto, como Pedro Castillo Palomares comentaba en su tesis doctoral y he analizado ya a lo largo de esta investigación, es importante recordar que los ballets rusos se llamaron en España bailes rusos. La desaparición del término ballet conllevaría una falta de comprensión de lo que la compañía de Diaghilev significaba dentro de la tradición coreográfica internacional. Aunque hubo críticos que se quejaron en diversos medios, tanto en Madrid como en Barcelona, del nombre asignado a la compañía, en la imaginación popular, las expectativas por parte del público fueron las representadas en la revista Nuevo Mundo, es decir, los bailes rusos como danzas folclóricas. Para los críticos e intelectuales españoles, esta confusión se trasladaría a su percepción y análisis de las obras presentadas. Segunda parte, los intelectuales y los bailes rusos. La danza como metáfora. Pocos estudios se han realizado para analizar las razones por las que los intelectuales españoles decían de la que tenían pocas referencias.
Sin duda nos dejan un legado escrito sobre la importancia de esta compañía en la renovación de las artes a principio de siglo. Pero ¿de qué premisas partieron para elaborar sus ideas? ¿Hablaban de la renovación del ballet, del baile, de las artes escénicas o del país? Ya se ha comentado, los intelectuales se asignaron la labor de redefinir el país de una forma nueva que aunara la tradición popular española con las vanguardias internacionales. Pocas figuras tuvieron un papel tan destacado en esta redefinición como José Ortega y Gasset. 4 años antes de la aparición de su ensayo La deshumanización del arte, Ortega escribiría 3 cortos ensayos en el periódico El Sol, Apatía artística, elogio del murciélago. En ellos, Ortega planteaba cómo el nuevo siglo traía consigo un cambio radical en el disfrute estético y artístico. Comparando a Wagner con Bismarck, Ortega planteaba una nueva forma de entender y disfrutar del arte. Cito: ¿puede un director de orquesta dirigir el corazón humano, la sociedad y la historia? ¿Puede una melodía sustituir a una religión? Para Ortega, los excesos del siglo XIX tenían que ser compensados con una vuelta a un disfrute artístico no como necesidad, sino como placer. Solo así podríamos apreciar la música y demás artes en su justo valor. En su elogio del murciélago, Ortega parecía hacerse eco de las palabras de Unamuno sobre esa revolución anglo-latina eslava al plantear, cito: en tanto Europa sigue empujando sin fe las momias de sus instituciones y los espectros de sus fiestas exagües, Rusia revoluciona y danza. Para Ortega, los ballets rusos eran una fuerza de cambio, cuyos movimientos parecían reproducir físicamente los vaivenes históricos que Europa sufría durante y después de la guerra. Entendió la modernidad de los ballets rusos, aunque no llegara a comprender su importancia coreográfica. Como Jean Cocteau en su obra El gallo y el arlequín, Ortega tenía fe en la modernidad y el poder para cambiar la sociedad. La tan citada descripción de Ortega del salto de Nijinsky indicaba la necesidad de que las obras escénicas abandonaran los textos, eran espectáculos nuevos que solo pudieran ser comprendidos de forma plástica. Cito: un salto de Nijinsky no puede ser contado. Al pasar de su ejecución a su descripción se volatiliza cuanto en él hay de valor. Para Ortega, los ballets rusos fueron una metáfora de una nueva era en la sociedad y en las artes. Quiso por ello que los actores convirtieran el nuevo teatro en ese todo que es, cito, plasticidad y sonido, movimiento, y que ellos mismos se transformaran en 1000 cosas: acróbata, danzarín, mimo, juglar, haciendo de su cuerpo elástico una metáfora universal. A Manuel Azaña, futuro presidente de la Segunda República, le debemos la crítica publicada en El Imparcial cuando El sombrero de Trespicor se estrenó en París. Cuando Azaña vio Le Tricon, tuvo la misma impresión que al leer El Quijote, estableciendo una analogía entre el gentío anónimo y los momentos personajes principales con, cito, el frustrado deseo de durar y el ruidoso, alborozado y velocísimo paso de la vida, que en sus palabras, cito, es una fuente de humorismo, a veces amargo, muy español, y en fin de cuentas, cruel, terrible. En su descripción de Le Tricorn, Azaña desplegaba la tensión entre el novecentismo y las vanguardias propia de los intelectuales de su época. Como él mismo explicaba, cito, el intelectualismo más soberbio no consigue desnacionalizarlos, en el sentido en hacernos insensibles a esto que, por llamarlo de algún modo, llamaremos la voz de la sangre. Azaña nos habla de raza, de pureza y depuración de un sentimiento de lo español que fueron, cito, cuestiones estéticas latentes en la definición del arte nuevo en nuestro país. Azaña amó la visión de España que presentaba Le Tricorn, un país enraizado en su cultura popular y a la vez a la cabeza de las vanguardias artísticas. Para él los bailes rusos también fueron una metáfora, una visión de las posibilidades que podía España ofrecer al mundo y a sí misma. Esta idea de los metáfora permeó los escritos de los intelectuales que querían que España acelerara un proceso de reencuentro con su pasado que le permitiera situarse en las vanguardias europeas, como habían hecho los rusos. Sin embargo, la mayoría de ellos no parecían comprender que los bailes rusos no eran simplemente una agrupación nacional de danzas rusas, sino que eran artistas formados en la tradición de los teatros imperiales. Así, el dramaturgo Cipriano Rivas Sheriff llegaría a criticar en sus primeros escritos
a aquellos que osaban situar los bailes rusos como una compañía de ballet heredera de las tradiciones de Italia y Francia. Rivas Cherif clasificaría las obras en 3 categorías: pantomimas, bailes clásicos del tipo Sylphide o de Tonelete y bailes modernos. Para él, las obras de Fokine eran pantomimas o bailes clásicos, mientras que las de Massin eran modernas. Resulta interesante imaginarse qué hubiera pensado Fokine al ver su nuevo ballet descrito como pantomimas o bailes clásicos. Para Rivas Cherif, la compañía ejemplarizaba el pensamiento de Verlaine, la música antes que nada. El musicólogo Adolfo Salazar sí que reconocía la tradición existente de bailes rusos. Los escritos de Salazar, junto con los de Joan Jongueras, fueron los que más reconocimiento de danza se situaron en las teorías de Dalcroze y la euritmia en sus análisis. Los primeros escritos de Salazar partirían del libro El arte y el gesto de Jean d'Urbin. Este libro, escrito en 1910 por Albert Cosanet, seguidor de Dalcroze, fue traducido al ruso en 1911 por el príncipe Volkonsky. Sabemos que el Círculo de Diáguilev asistió a los talleres y conferencias organizados por Volkonsky en Rusia, y por ello parece que Salazar, posiblemente sin saberlo, no estaba demasiado lejos de las ideas artísticas que dieron germen a la compañía de Diáguilev. Sus primeros escritos sobre los bailes rusos permanecen como un ensayo sobre lo que Salazar pensaba que debía ser el futuro del ballet y de la música. Como él explicó, cito, mi intención era la de señalar cómo la danza había sufrido un decaimiento hasta el estado agónico en el que hoy se encuentra, y al mismo tiempo el de advertir análogo peligro para la música. Y después de demostrado hacer patente que en el espectáculo de los bailes rusos he creído apreciar la existencia de los elementos curativos, puestos en presencia sintéticamente de una manera deliciosa y admirable. La admiración de Salazar por los bailes rusos se mantendría en el tiempo y dedicaría sus críticas y artículos a intentar explicar al público el origen y significado de esta formación. Sin embargo, para Joan Jongueras, discípulo de Dalcroze y posterior maestro de Joan Magriñá, las primeras visitas de los bailes rusos al Liceo de Barcelona representaban el fracaso en la búsqueda de nuevos lenguajes coreográficos. Cito, nada nuevo nos aporta su habilidosa coreografía, que es toda ella hija de la vulgar pantomima y del ya anticuado y decadente ballet clásico italiano. Eso sí, todo mezclado y confuso en una cierta polícroma cultura moderna y con un preciosismo y refinamiento de marcado decadentismo. Las críticas de Jongueras a los bailes rusos una de las visitas de la compañía a Barcelona, aumentando su virulencia con las obras más vanguardistas. Para Jonguera, los bailes rusos eran la metáfora de unas vanguardias artísticas vacías y urbanas, alejadas de los ideales noucentistas catalanes de clasicismo y tradición. Finalmente, para el musicólogo Joaquín Fesser, la compañía fue también una metáfora, pero condenada al fracaso. Fesser admiró la habilidad de los rusos a la hora de trabajar juntos, aunque algo que él pensaba sería imposible en España. Creía que los rusos nos dejarían alguna influencia positiva en el arte del diseño, dirección y coreografía, pero no tenía grandes esperanzas al concluir. Cito, reflexionemos y no más. Sin pedir peras al olmo, ni aspirar a que el olmo abdique en el peral. Sería demasiada belleza. Conclusiones. Los españoles usaron los ballets rusos como una metáfora constante en sus escritos, en su ánimo de renovar la escena, las artes y el país. Sus escritos son un testimonio del impacto de esta compañía en nuestro país para la renovación de la cultura y las artes. Sin embargo, la danza quedó en un vacío. Si bien su apreciación de los bailes rusos como una compañía de danza rusas les hizo apoyar el desarrollo de la danza española y algunas de sus principales figuras, por otra parte, obvió el establecimiento de una escuela o de una tradición de danza más amplia. Max Aup afirmaría desde su exilio en México que la renovación del teatro europeo, cito, tiene su base de una parte en el esplendor de los bailes rusos de Diáguilev, pero que estos, cito, no tuvieron influencia en España. Antes de su exilio, sin embargo, trazaría un plan para una Escuela Nacional de Danza y Teatro en 1936, pero como la fecha indica, el proyecto estaba condenado al fracaso. El resto es historia. El golpe de Estado de Franco pondría punto final a la edad de plata de las artes en España. La mayoría de los intelectuales citados se exiliarían o morirían.
durante la Guerra Civil y la dictadura posterior. Gracias.